Bueno, vamos a ver hoy el tema de herencia. Para esto voy a crear un nuevo proyecto. Voy a utilizar ahora la consola. Voy aquí a limpiar esto para que se vea más arriba y vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden, vamos a utilizar la utilería esta de .NET. Indicamos aquí que voy a crear un nuevo proyecto tipo consola. Todavía estamos haciendo proyectos de este tipo. Y le voy a decir que el proyecto lo arroje a un nuevo folder que se llame herencia. Así se llama esta unidad. Okay, ya se creó la plantilla. Como estamos utilizando la plantilla de la versión 6, recuerden, esta inicia nuestro proyecto de una manera más sencilla, más compacta, pero pues que ahorita nosotros vamos a tener que modificar. Okay, me cambio al folder de herencia. Ya que estoy aquí, pues vamos a ver los archivos que se generaron. En este caso, si se fijan, es el archivo de proyecto, un folder OBJ donde se van a arrojar los archivos ya compilados y nuestro programa. Este es el que quiero yo editar. Ahorita también lo voy a hacer aquí en la misma consola utilizando el editor de NVim. Lo voy a abrir así. Y aquí está nuestro programa. Si se fijan, inicialmente está simplemente esta línea que nos dice que se imprime en la consola Hola Mundo. Esta la voy a borrar. La borramos así. Y voy a empezar a escribir aquí mi programa. ¿Ok? Voy a poner primero using system, que es la biblioteca básica para hacer programas en .NET. Y podría poner incluso, voy a importar la biblioteca también donde tenemos a las listas. Para esto vamos a poner igual using system.collections y en particular generic, que ahí es donde están las listas. Ok, ahora lo que ocupamos hacer nuestra clase base donde vamos a estar ejecutando el programa. Le voy a poner a esta clase, como es tradicional, clase program, ¿verdad? La cual va a tener básicamente el método estático void, no regresa nada a este método, y se llama forzosamente main. Ok, no ocupamos ahorita parámetros y aquí es donde voy a ejecutar el programa. Okay, para revisarlo, digamos que todo esté bien, pues podemos simplemente imprimir el clásico Hola Mundo. Para esto voy a poner console, write line, y aquí vamos a poner hola. Ok, así. Y ya con esto voy a correr el programa. 5. Ahí estoy corriendo el programa y ya me dice, no se corrió bien. Porque si se fijan dice Hello World, no es este el programa que estoy corriendo. Me falta grabarlo, ¿verdad? Entonces lo voy a grabar aquí. Y ahora sí. Vamos a correr y ahí está. Hola, muy bien. Entonces ese es el programa. Normalmente cuando tenemos ahora nueva plantilla, pues tenemos que hacer nuestro programita de esta manera, ¿no? Para empezar. Ok, ahora vamos a ver un nuevo tema. El tema de herencia. Ya hemos visto el tema de manera teórica y sabemos que la herencia básicamente nos da una jerarquía de clases donde yo puedo definir nuevas clases que sean, digamos, más específicas que otras, y donde simplemente voy a heredar algunas miembros, en este caso campos y métodos de otra clase para generar un nuevo tipo de una manera más sencilla. Vamos a ver el ejemplo haciendo la clase alumno. Okay, esta va a ser nuestra clase base. Les voy a poner aquí un alumno y yo sé que un alumno, por ejemplo, tiene su nombre y su número de control. Vamos a poner esos dos campos. Okay, entonces ahorita voy a hacer todo público. Public
string, nombre y también su número de control que damos. Public string, número de control. Recordemos aquí, pues lo estamos haciendo como en nuestra escuela, que en este caso tenemos varios dígitos, pero también el número de control a veces puede tener letras, entonces por eso lo estoy haciendo tipo string. Y le vamos a agregar también, le podemos agregar por ahí algún constructor o algo. Ok, lo voy a hacer aquí también. Vamos a poner, por ejemplo, public. Recordemos, el constructor siempre debe llamarse igual que la clase. De hecho, este programa o esta clase venía en su quiz que hicieron ayer, o bueno, en estos días. Nombre, también string, número de control otra vez. Ok, y aquí vamos a poner ya el cuerpo del programa, donde simplemente pues this.nombre es igual a el nombre que recibo. Ok, y lo mismo el número de control. This. Número de control igual a el número de control que estoy recibiendo aquí. Muy bien. Ya ese sería. ¿Qué más? Le voy a agregar otro método. Bueno, ahorita ya simplemente con eso. Tengo aquí ya mi clase alumno. Ahora vamos a suponer que yo quiero crear otra clase, ¿verdad? Aquí es donde va a venir la herencia. También de alumno, pero un alumno más especializado. Digamos que yo quiero un alumno de posgrado, que básicamente yo sé tiene las mismas características de un alumno regular, pero adicionalmente tiene otros atributos. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso, pero entonces decido que necesito más bien heredar de la clase alumno, porque pues el alumno de posgrado va a tener también nombre y número de control, pero adicionalmente vamos a suponer que va a tener su tema de tesis. Vamos a verlo esto como un ejemplo simplemente. Entonces voy a hacer esta nueva clase, class alumno, también es un alumno, pero ahora este es de posgrado, o sea, está estudiando ahí una maestría, por ejemplo. Y yo voy a decir, ok, esta es la clase, pero aquí voy a decir que esta clase hereda de la clase alumno. Entonces simplemente aquí pongo dos puntitos y escribo la clase de la cual voy a heredar. ¿Okay? ¿Se fijan? Alumno posgrado, y pongo aquí la clase de la que yo heredo. Fíjense, aquí me voy a poner porque hay una especie de error y me dice, hey, no existe un argumento que corresponda a nombre del constructor. O sea, como que me dice, hey, debes de hacer algo con el constructor, el constructor de la clase base. ¿Ok? Ahora, le vamos a llamar entonces a clase alumno, le vamos a llamar la clase base, y esta sería la clase derivada. ¿Okay? También le podemos llamar superclase a esta, de la cual voy a heredar. ¿Okay? Y entonces con este símbolo y la idea es que entonces alumno ahorita también, alumno posgrado, aunque yo no lo ponga aquí explícitamente, un alumno de posgrado también tiene nombre y también tiene número de control. ¿Okay? Y otra cosa importante, eso ya es de C#, debo de llamar a este constructor, ¿verdad? Para que se inicialicen estos valores, si así lo quiero. Entonces voy a agregarle simplemente aquí el atributo adicional que les decía de tesis, tema de tesis. Entonces lo voy a poner aquí, public string tema de tesis. Lo voy a poner así, tema tesis. ¿Okay? Y voy a hacer el constructor también. Pero ahora una pregunta. ¿Cuántos atributos debe tener el constructor de la clase alumno de posgrado? Pues debe de tener estos que están aquí, nombre y número de control. Los voy a marcar
aquí. Ok, los voy a copiar y los voy a traer y los voy a poner en esta parte, porque yo quiero pues que los alumnos de posgrado tengan aparte estos valores. Aquí ya me equivoqué. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Si se fijan, debe tener nombre, número de control y ahora también el tema de tesis. String, tema. Le voy a poner así nada más. ¿Okay? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ya corrigió lo que dijo el errorcito que salía de lo de la clase alumno posgrado de la herencia. Sí, yo al crear ahora este constructor, donde ya recibo aquí nombre y número de control, digamos que con esto ya se corrige ese errorcito. Ya me dice, ok, ya estás tomando el nombre y número de control, vamos bien. Ok, pero ahora miren, aquí hay algo importante. Primero vamos a ver qué es lo que podría ser la idea y luego vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Si se fijan aquí, pues para inicializar de nuevo el nombre y el número de control, lo que uno pensaría es, bueno, aquí voy a repetir dis.nombre igual a nombre y también lo mismo con el número de control. ¿Están de acuerdo? Es algo como natural que podemos pensar. Sin embargo, esto rompe con una regla que hemos dicho, que es la de no repetir el código. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer más bien es ejecutar al constructor de la clase base, esta que está acá arriba. ¿Okay? De hecho, la sintaxis de los constructores nos permite hacer lo siguiente. Yo le voy a poner aquí 2 puntos y después la palabra base. La palabra base es una referencia a la clase base, en este caso alumno. Y lo que voy a hacer aquí es ejecutar este constructor. Digamos, aquí le estoy diciendo, ejecuta el constructor de la clase alumno. ¿Okay? Recuerden, esto es de manera general. En todas las clases que yo herede, en el constructor, normalmente voy a querer llamar al constructor de la clase base para inicializar los atributos, las propiedades, campos que se tienen en esta clase. Entonces aquí voy a enviar como parámetro, cuidado, aquí no estoy declarando, aquí estoy ya enviando como parámetro para que se ejecute el constructor y le envío el nombre y el número de control. Entonces le voy a poner aquí nombre, número de control. Okay, número control. Ok, dice número de control. Ok, es que es num control, por eso me dice, no existe. Es que aquí se llama num control. Ok. Y aquí, pues simplemente lo que voy a hacer es poner tema tesis o dis.tema tesis es igual a tema. De hecho, ahí no es necesario, ¿verdad? El dis. Eso lo puedo quitar aquí si quiero. ¿Por qué no es necesario? Porque digamos no hay ninguna ambigüedad, no se llaman igual en este caso los parámetros y ya básicamente ya tengo una clase que hereda de otra. Quiere decir que si yo creo ahora un objeto de la clase alumno de posgrado, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer aquí, le voy a poner alumno posgrado. Por ejemplo, Ana, voy a poner, vamos a suponer que ese es el alumno. Y aquí lo hago clásico new, alumno. Pero cuidado, aquí tengo que poner alumno posgrado. Y aquí pongo ya su nombre, Ana, coma, número de control, por ejemplo, 22, 10, algo así, coma, y su tema de tesis va a ser sobre minería de datos, por ejemplo.
Ok. Ya, aquí tengo un alumno de posgrado. Voy a hacer otro. Pero ahorita le voy a poner Tom. Por ejemplo. Aquí simplemente le pongo Tom. Le voy a poner aquí Tom. Y pues otro número de control. Por ejemplo aquí 4. Y este va a ser su... su tesis en otro tema. Vamos a suponer, por ejemplo, control de robots. Algo así. Entonces ya tengo dos objetos, pero si se fijan, yo no necesité implementar toda esta funcionalidad en la clase alumno de posgrado. Simplemente con que herede ya tengo todo este código gratis, digamos, vamos a decirlo así. O sea, lo aprovechamos. Por eso decimos que a veces la herencia nos puede significar programar menos, ¿verdad? Porque de alguna manera yo reutilizo lo común, ¿verdad? Que van a tener ciertas clases. También, claro, puedo hacer un objeto de tipo alumno normal. Ok. Por ejemplo, aquí podría poner alumno team igual a new, pero ahora va a ser un alumno convencional. Ok. Team. Y vamos a suponer que tiene otro tipo de número de control. Ok, así. Ahora ya vamos a suponer que yo quiero imprimir aquí los datos de team. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo aquí team. Así. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿De este código? No, profe. ¿No? A ver, por ejemplo, aquí voy a poner también Tim y Tom. Ok, lo voy a poner así. Bueno, lo voy a guardar y lo vamos a ejecutar. ¿Qué creen que se imprima ahí cuando le ponga WriteLine Tim y WriteLine Tom? Deberían imprimirlo el alumno de posgrado Tom y el alumno Tim. Ok. A ver, vamos a ver si es cierto. Lo voy a correr. Y fíjense lo que sale. Sale la clase alumno y la clase alumno posgrado. Eso es lo que se imprime. ¿Por qué es esto? Porque ahorita que estamos hablando de herencia, imaginen que tanto la clase alumno como el alumno posgrado están heredando también unos métodos de una clase que en el caso de C# se llama la clase Object. Y la clase Object tiene un método que se llama toString, que lo que hace es convertir la representación del objeto en este caso particular, al nombre de su clase. Es lo que hace simplemente ese método, imprimir el nombre de la clase. Pero algo interesante que tenemos en la herencia es que yo puedo redefinir los métodos que yo heredo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. Voy a ahora, ya que estoy viendo herencia, voy a aprender algo interesante que es redefinir a los métodos, que ya lo hemos hecho. ¿Se acuerdan? Para redefinir un método, lo que hago es lo siguiente: pongo public y después esta palabra clave que es override. Si se fijan, ahí estaba override. Sí, Gabriel. ¿Es el mismo método que nos enseñó con sobrecarga de operadores? Sí, es el mismo método, pero en este caso ya digamos que ahora sí es el tema correcto donde lo estamos viendo, porque estamos viendo ya herencia. Ahora sí ya se los puedo explicar
con el sentido real del método. Ya no es como una receta. Ustedes pónganle así y se va a imprimir correctamente. Ahorita ya lo podemos ver como que, ok, yo estoy heredando, aunque no se dice explícitamente, alumno hereda de object y hereda estos métodos equals, getHashCode y toString. Pero también yo los puedo redefinir. Entonces vamos a redefinir el método de toString. ¿Ok? Ese es el método que voy a redefinir. Entonces fíjense que cuando yo lo redefino ya incluso hasta se escribe de manera automática. Y vean también cómo se reescribe. Se reescribe aquí mandando llamar el método de la clase base, el método de toString. Entonces si no hago nada, aquí estoy diciendo, pues manda llamar al método de qué clase. El método de qué clase se va a ejecutar. De la clase base, pero aquí no hay ninguna. Pero nosotros ya sabemos que está alumno heredando de object. Entonces aquí se ejecuta el método de object, porque es la clase base. ¿Está bien? Obviamente yo no quiero hacer esto. ¿Ok? Yo quiero más bien reescribirlo aquí. Y aquí es donde yo puedo decirle, ok, vamos a regresar una cadena. Que en este caso podría ser el nombre, o puedo concatenar aquí nombre y número de control, por ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. Voy a mandar llamar este método de la clase string que se llama string.format, ese que está hasta allá abajo. ¿Okay? Y aquí básicamente puedo utilizar lo mismo que con el WriteLine. Que le puedo poner aquí, por ejemplo, pesitos. Y aquí podría ponerle... Bueno, lo puedo hacer incluso sin format. Este en particular. Pero bueno, aquí lo voy a hacer con format para que vayan viendo cómo se puede utilizar también el formato para generar la cadena. ¿Ok? Bueno, entonces aquí le voy a poner el nombre, espacio y número de control. Ok. Y ya, ahora lo voy a volver a ejecutar mi programa, a ver qué pasa. A ver, aquí me está pasando, me está marcando un error, a ver qué me dice. Bueno, lo voy a tratar de correr, ya lo grabé, ahora lo vamos a correr, a ver qué error me sale. Dice, me falta el punto y coma. Casi nada. Ok, ahí está. Ya lo grabo. Lo corro otra vez. Y ahora, ¿qué pasa? Que ambos objetos, vamos a ver qué está pasando. Ambos objetos ya tienen el que se escribe el nombre y el número de control. ¿Se fijan? Algo interesante. Como que uno pensaría, no, pues alumno posgrado no se va a imprimir bien. Pero ¿por qué sí se imprimió bien? Pues porque alumno posgrado hereda este toString. Por lo tanto, ya cuando lo quiero ejecutar aquí, sí se ejecuta, pero se ejecuta este toString. O sea, con el nombre y número de control nada más. ¿Están de acuerdo? Por eso no se escribe los temas de tesis. Porque nada más el método utiliza nombre y número de control. ¿Sí se fijan? A ver, lo voy a correr otra vez. Ahí está, Tim y Tom. Entonces, para que vean cómo bien fácil yo heredo la funcionalidad de la clase base cuando estoy acá. Pero en este caso, ¿qué creen? Como que debería de ser mejor que se escribiera también el tema de tesis, ¿no? Si eres alumno de posgrado. Entonces, para esto, pues ahora de nuevo voy a hacer este override, pero ahora en alumno posgrado. Cuidado, probablemente la funcionalidad que me da este método ya fuera suficiente y ya con eso yo estoy feliz. No necesito redefinir el método de toString aquí que estoy heredando. Pero en este caso lo vamos a hacer para que vean la manera en la que se redefine un método. Ok, primero pues
tengo que aquí crear un nuevo método, de nuevo, public. Aquí es bien importantísimo que se llame exactamente igual, y que tenga la palabra de override. Le voy a decir, ok, override el toString. Y vean algo, yo podría aquí correctamente decirle que regrese el toString de la clase base, pero ahorita lo voy a hacer así muy, muy sencillito, más en este caso el tema de tesis. Okay, aquí lo voy a hacer concatenando, nada más para que sea más rápido. Okay, aquí más tema de tesis. Okay. Entonces, algo interesante e importante. Yo cuando redefino este método, muchas veces va a ser conveniente que utilice el método que estoy redefiniendo, pero de la clase base. ¿Qué va a pasar aquí? Que me va a regresar nombre y número de control, y solamente le agrego lo que tengo yo nuevo en la clase alumno posgrado. ¿Se fijan? Entonces, bueno, vamos a correr de nuevo este programa, lo voy a grabar y ahora lo voy a correr y ya está. Team con su número de control, y en este reutilizo esto, pero este es un alumno de posgrado, por lo tanto tiene su nombre de tesis. Aquí está, control de robots. Ok, lo mismo vamos a hacer con Ana. Ok. Vamos a ponerle aquí Ana. Ok, lo vuelvo a grabar y lo corremos. Algo interesante, aquí vean cómo se fijan cómo la cadena de minería de datos, como tiene un acento, no lo está imprimiendo correctamente aquí la consola, escribe un error. Okay. Está bien el tipo de carácter que está utilizando, el encoding, es UTF-8, pero la consola en la que estamos no despliega bien la información. ¿Okay? Vamos a ver después cómo corregir esto en estos casos. Eso es bien importante, y cuidado, podría variar si este programa ustedes lo están ejecutando en Visual Studio, no en Visual Studio Code. Por default, Visual Studio no utiliza este encoding de UTF-8. Entonces, en ocasiones, para que funcione bien, sobre todo los programas que después vamos a ejecutar en Linux, es importante que cambien su tipo de carácter a UTF-8, o sea, la representación interna de los caracteres que sea UTF-8. Después vamos a ver cómo se realiza eso en Visual Studio, es donde es el problema. ¿Ok? Recordemos que aquí ya estamos programando multiplataforma, entonces la idea es que yo pueda correr este programa en Linux y no haya ningún problema, se ejecute correctamente. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta idea de herencia? Primero quiero que entiendan bien el concepto, nada más. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ¿qué sería herencia? Es una característica de los programas orientados a objetos que me permiten a mí definir nuevas clases reutilizando otras. Pero cuidado, la relación entre esta clase alumno, posgrado y alumno es una relación de general a específico. ¿Ok? Aquí debo de tener yo lo común, ¿ok? Tanto atributos y métodos a todas las clases, ¿okay?, que vayan a heredar de alumno. No puedo poner aquí algo particular. Por ejemplo, vamos a suponer que tema de tesis solamente tienen los alumnos de posgrado. Yo no puedo poner este campo acá, porque no puedo como decir, ok, ¿sabes qué?
Yo nada más quiero heredar estas dos características y esta bórrala o algo así. No se puede hacer ese tipo de filtro así utilizando herencia. Por lo tanto hay que tener cuidado de que cuando yo vaya a hacer herencia, sí realice un diseño y diga, ok, estos campos van a ir en la clase base y todos estos en las clases derivadas. Recuerden, en la clase general y en las clases también específicas, le podríamos decir. Otra idea interesante de la herencia, además esta es interesante, la de poder redefinir los métodos, es que yo puedo tener, por ejemplo, colecciones. Aquí vamos a hacer una colección. Vamos a tener una lista, por ejemplo. Y vean, voy a hacer una lista de tipo alumno. Y le voy a poner aquí, vamos a suponer que este es el TEC. Y aquí tenemos a todos los alumnos del TEC. Le voy a poner aquí alumnos, tanto de maestría como de posgrado. Entonces le voy a poner aquí new alumno. List. New list. Recordemos, aquí estamos construyendo la lista alumno. Esta. Y lista. Ahora voy a agregar aquí a nuestra lista alumnos.add y aquí vamos a poner a team es que es con mayúscula el add. Y recuerden, es un método de alumnos y esto lo voy a copiar aquí 3 veces, una con Tom. Vamos a agregar pues a Tom y a Ana. Ok, y después voy a hacer un ciclo para que todos se impriman, todos los alumnos, que los voy a volver a imprimir. For each, en este caso, for each, le voy a poner aquí var alumno in alumnos. Aquí sí es importante el nombre alumnos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a imprimir. Le voy a poner aquí console.writeLine y voy a ponerle aquí alumno. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí me faltó de nuevo la punto y coma. ¿Qué hace este bloque? Recuerden, va a iterar sobre la lista. En este caso, en la primera posición va a estar Tim, luego Tom y luego Ana. Y va a imprimirlos. Recuerden, aquí normalmente va el tipo de dato, que en este caso es alumno, ¿verdad? Y ya una vez que se asigna este alumno aquí, se va a imprimir. Ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se imprime. Lo voy a ejecutar este método. Primero lo grabo y luego lo voy a correr. Entonces, básicamente se vuelven a imprimir todos los alumnos, ¿verdad? Básicamente hice esto que está aquí, pero ahora lo hice a través de una lista. Aquí lo que quiero que vean es lo siguiente, que este objeto, team, ¿verdad? Es de tipo alumno. Como que uno pensaría, ok, no hay problema. Esta es una lista de alumnos, sí puedo guardar un objeto tipo alumno. Pero tanto Tom como Ana son objetos alumno posgrado, no son objetos tipo alumno. Entonces algo que debemos de saber es que cuando yo creo una referencia del tipo base, le puedo asignar a esa referencia también referencias de tipos especializados. O sea, en este caso, tanto alumno posgrado como cualquier otra clase que yo haya heredado de alumno. ¿Está claro? O sea, como que hay cierta
compatibilidad. Como que, ok, eres de la familia, vamos a decirlo así como si fuera un árbol genealógico, no hay problema, pues es compatible la referencia. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? ¿Cómo puede volver a correrlo? Claro que sí. ¿Por qué en el team nomás imprime el... Ah, no, olvídalo, ya no. Ya. Buena pregunta de todos modos. ¿Por qué? Porque team es de tipo alumno, ¿ok? Sí. Y no tiene ese campo, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí. Esa es la razón. Entonces, normalmente cuando heredamos, agregamos más campos, ¿ok? Cuidado, y a lo que voy, no se restan campos necesariamente, ¿ok? Una vez que se hereda, todas las clases de las que tú heredaste van a tener todo lo que se haya heredado. Cuidado, ¿qué pasa? Nada más para que veamos este tema. ¿Qué pasa si yo aquí en vez de poner a nombre público, lo voy a cambiar y le voy a poner private? Y en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, si yo pongo algo privado acá, no se hereda. ¿Ok? No, o sea, en este caso, eh, nombre, ¿ok? No se está heredando, por lo tanto yo no lo puedo utilizar aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí quiero, desde aquí, quisiera ver nombre. Por ejemplo, no sé, aquí le quisiera poner más, otro espacio, y por alguna razón quiero que aparezca acá el nombre otra vez al final. Más nombre. Se fijan, aquí me marca error. Me diría, oye, nombre no se puede acceder, ¿verdad? Desde esta clase. ¿Por qué? Porque está privado. En estos casos, si se fijan, yo no estoy utilizando ni modificando directamente el valor privado acá, porque lo hice, digamos, correctamente. No ando queriendo hacer cosas en alumno posgrado, sino lo que hago es que se lo dejo a la clase base por medio de sus métodos. Si se fijan, aquí nunca quise acceder directamente desde alumno posgrado a nombre. Aquí lo estoy haciendo, les digo, sí se puede hacer, pero en ese caso no. ¿Por qué? Porque nombre está como privado. ¿Ok? Si aquí esto en vez de privado lo pongo público, pongo aquí public, ya lo puedo utilizar. ¿Ok? Lo malo es que como está público, también lo puedo modificar acá. O sea, aquí también podría hacer algo como esto. Por ejemplo, podría poner team.nombre igual a algo así. ¿Okay? Esto, si se fijan, ¿por qué lo puedo hacer? ¿Por qué puedo modificar esto? Lo voy a guardar y lo voy a correr. Y cambié el nombre. Ok. Déjenme ver qué pasó. ¿Dónde lo cambié el nombre? Porque... no lo grabé. Como que no lo grabé, por eso. Ok, ahí está. Y entonces ya lo cambié el nombre, miren. SDF, no sé qué. Pero esto, pues tal vez yo quiero que esté protegido. Por lo tanto, si quiero eso, o sea, quiero que se herede, que lo pueda mostrar aquí, pero que esté protegido para que no se pueda hacer esto, le vamos a poner otra palabra. En este caso la palabra que iría aquí es la de protected. Okay. ¿Para qué sirve protected? Para mantener a un miembro privado, pero que sí se pueda heredar. Por lo tanto, yo lo puedo modificar aquí, ¿no? ¿Está claro?
O sea, si es protected, significa va a ser privado, pero sí se va a heredar. Okay. Private no se puede modificar, o sea, es privado como lo hemos visto, pero también no se va a heredar o tampoco se hereda. A ver, ¿alguna pregunta? Profe, en ese caso, nomás se le podría dar uso dentro de la misma clase y heredado, ¿no? En Protected, Somos sí. únicos dos, sí. Sí, miren, como aquí en Protected me marca error acá. Esto no se puede. ¿Ok? Porque está privado. Vean cómo aquí yo estoy tratando de modificar el estado de un objeto directamente. Pero quedamos que esto no es correcto, por lo tanto lo tengo que hacer por medio de un método. ¿Verdad? Por ejemplo, lo podría hacer una propiedad y ya no habría problema si yo quisiera que se permitiera esto. Recuerden, hay casos donde yo no quiero que se pueda modificar directamente el estado de un objeto, ni como propiedad. ¿Okay? Por ejemplo, el número de control no es algo que tan fácilmente se deba de poder modificar. ¿Okay? Entonces, este sí está bien que esté privado, por ejemplo. ¿Ok? Aquí lo importante es lo nuevo, que es lo de protected. Entonces ya, cuidado, ya tenemos varias cosas nuevas. Este lo voy a borrar, es nada más para el ejemplo. Tenemos varias cosas nuevas. Tenemos herencia. La sintaxis, ¿cuál es? Simplemente se pone aquí dos puntitos. Esto es lo más común, dos puntitos y el nombre de la clase de la cual voy a heredar. ¿Ok? Voy a hacer aquí otra clase. Por ejemplo, voy a poner un alumno de tiempo parcial, por decir algo nada más. Aquí ya ando inventando. ¿Okay? O clase alumno externo, no sé por qué, como que hubiera un alumno visitante. Okay. También quiero que herede de la clase alumno. Sí. Profe, no sé si aquí en C# se puede o si lo vamos a ver más adelante, pero al menos a mí me parece herencia, ¿no? Pero es con CSS. Hay una opción como para brincarse ciertas etiquetas en vez de directamente una clase, que se brinque a una etiqueta en específico. Aquí no se puede hacer algo parecido. Digamos, como para qué nos serviría. O sea, te refieres a, por ejemplo, ok, tú heredas nada más nombre, pero no número de control, como para ser selectivo con lo que yo quiero heredar. Y como tener como que varios métodos dentro de una clase y que solo herede cierto método en vez Ok. de todo. Sí, en este caso hay algo parecido, pero digamos que tendríamos que no utilizar herencia. ¿Okay? O sea, sí se puede hacer algo así, lo vamos a ver más adelante, pero no sería utilizando el concepto de herencia. ¿Okay? Digamos que hay otras maneras alternativas de hacer algo similar. Digamos, porque eso es lo que se ha visto con la herencia precisamente, como que la herencia tiene ciertos límites, como ese, pues que forzosamente heredo todo y a veces no tiene mucho sentido, pero sí quiero hacer algo parecido, sobre todo a esto de aquí, que yo pueda manejar algunos objetos dentro de una colección como si fueran del mismo tipo. Entonces lo que se haría en ese caso es utilizar, por ejemplo, podemos utilizar el concepto de interfaces, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, donde yo ya elijo los nombres de los métodos y yo podría decir, ok, dos puntitos, no sé si lo han visto cuando hemos estado viendo la documentación, que tiene una I. Son como clases, pero tienen una I, eso se le llaman interfaces, es un tema que vamos a ver más adelante. Y ahí tú puedes especificar qué métodos son los que tú quieres que se tengan que redefinir o que se tengan que implementar dentro de otra clase. Pero ahí cuidado, no reutilizamos ahí, sino más bien nos forzan a que tengamos que implementar ciertos métodos. ¿Okay? Ahora, otro punto importante, podríamos utilizar composición también, o sea, si hay ciertos métodos que yo quiero que se utilicen, probablemente la idea mejor sea que yo
utilice un objeto de la clase en la cual me va a dar cierta funcionalidad dentro de otra. Imagínense, si yo quisiera aquí tener cierta funcionalidad de alumno dentro de alumno posgrado y no quiero heredar, una posibilidad es tener aquí un objeto que se llame alumno y aquí utilizarlo internamente. Eso sería composición, pero en muchos casos nos brinda cierta funcionalidad también como herencia, digamos, ¿okay? Pero utilizamos otra estrategia para reutilizar el código. Otra idea también son el yo tener ciertos métodos, es que eso lo vamos a ver también más adelante, cuando yo puedo reutilizar métodos. O sea, hasta ahorita para nosotros los métodos siempre pertenecen a una clase y yo tengo que tener una manera de ejecutarlos, por ejemplo, el nombre de la clase y el método, pero los métodos hasta ahorita no son como si fueran datos que yo pueda recibir aquí como parámetro un método. Ese tipo de cosas no las hemos visto. Entonces, más adelante, cuando veamos programación del paradigma funcional, también podríamos tener algo así. O sea, yo tener ciertos métodos y esos métodos se los paso al constructor de otra clase y ahora ya va a tener esa funcionalidad. Okay, esos son, digamos, temas más avanzados, pero que nos pueden ayudar también. Aquí a lo que iba era que vamos a suponer que yo tengo este método. Aquí voy a reutilizar simplemente el constructor. Lo vamos a hacer aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo ponerle el constructor public alumno visitante. Ok, le tengo que volver a poner estos dos parámetros. Okay. Y los copio. Aquí los pongo. Y aquí lo que voy a hacer es mandar llamar igual al constructor de la clase base, tanto nombre. Se fijan como siempre que heredo pongo y número de control. Ok. Y voy a intentar hacer algo. ¿Qué pasaría? Se fijan, aquí está una clase que hereda de alumno y aquí tengo otra clase que hereda de alumno. Esto es normal. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera aquí, además de heredar de alumno, quisiera heredar, por ejemplo, de alumno visitante? Alumno visitante. Incluso aquí el mismo editor no me deja. Visitante. Ok. Y vean lo que me dice. Me dice, ok, la clase alumno posgrado no puede tener múltiples clases base. Es decir, el lenguaje de C# no me permite a mí tener clases que hereden de más de una clase. ¿Okay? No se permite la herencia múltiple, se le llamaría a esto. ¿Okay? Entonces, en C# en particular, no puedo heredar de dos clases al mismo tiempo. ¿Okay? Por lo tanto, esto lo tengo que borrar. No se puede. ¿Sí, Víctor? Profe, y si queremos heredar de alumno visitante y alumno también, se tendrá que poner alumno visitante porque heredó de alumno, ¿o cómo? No, en este caso estaba haciendo algo que es incorrecto, que no es válido. Okay, nada más para expresar la idea de que yo no puedo heredar de dos clases. Sin embargo, sí, si yo pongo aquí en lugar de alumno, pongo alumno visitante, a lo mejor esa es tu pregunta, aquí ya automáticamente no heredo de las dos al mismo tiempo, pero como alumno visitante hereda de alumno, aquí sí esto es válido. ¿Okay? Aquí un alumno de posgrado que heredó de alumno visitante tendría todas las características de alumno visitante y todos los métodos, claro, protegidos o públicos, más los de alumno. O sea, la herencia sí puede tener varios niveles. ¿Está claro?
Eso sí se puede, Sí. pero no se puede dos al mismo tiempo. ¿Ok? Y aunque tengan métodos totalmente diferentes. Sí, no importa. Chale. ¿Ok? O sea, obviamente, cuidado, vamos a nosotros diseñar esta jerarquía. No para todo tengo que estar usando herencia. Herencia se va a utilizar solamente en aquellos casos donde tenga sentido esa herencia, porque da la casualidad que voy a tener objetos que comparten ciertas características, pero tienen algunas diferencias entre ellos, ¿ok? Pero eso solamente cuando yo lo requiera, no para todo, ¿ok? Digamos que como que es una característica importante, pero no quiere decir con esto que siempre lo tenga yo que utilizar. Les digo, hay algunos programadores de lenguajes orientados a objetos que tratan incluso de evitar la herencia. Que dicen, no, yo prefiero utilizar composición o otras estrategias. No me gusta mucho heredar porque pues te puede limitar. Ya ven, tiene estos problemas que ya algunos identificaban. Y entonces algunos pues no, lo tratan de implementar de otras maneras. Pero hay casos específicos donde tiene mucho sentido la herencia y sí se puede aplicar muy bien. ¿Okay? Vamos a ver algunos casos donde así es. Pero les digo, no para todo tienen que estar utilizando herencia. De hecho, esta la voy a borrar esta clase. Por ejemplo, aquí en este caso no tenía mucho sentido lo de alumno visitante y aquí nada más alumno. ¿Ok? Está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya es la hora. Entonces vamos a terminar ya la clase. Pero digo, ¿alguna pregunta así rapidito que tengan por ahí? ¿Sí quedó clara la idea de herencia? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, mañana lo vamos a practicar. Ok, mañana. ¿Hace código, profe? Sí, ahorita se los comparto. Gracias, profe. Bueno, nos Bien. vemos. Vamos a profe, terminar. gracias. Profe, tenga buen día. Bye.